Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. Ya la liturgia del domingo quinto de Pascua, es decir, el domingo que celebramos hace unos días, nos hablaba de este permanecer en Dios. La vida cristiana es permanencia en Dios. La verdadera vida cristiana no consiste solamente en realizar algunas prácticas cristianas, por ejemplo, venir a misa, por ejemplo, rezar el rosario, por ejemplo, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos. Sí, la vida cristiana comprende estas actividades, pero no se reduce a ellas. Y además comprende un estar continuamente, esto es permanecer, comprende un estar continuamente en Dios. Este permanecer en Dios envuelve toda la vida de una persona que realmente vive una vida cristiana. Comprende su sueño, comprende su trabajo, comprende el deporte que pueda hacer esta persona, comprende su diversión, comprende su modo de relacionarse con los demás, comprende todo. La vida cristiana es un incluirnos constantemente en esta vida del Espíritu. Nada puede quedar fuera. Por ejemplo, hay personas que la vida sexual no tiene que ver con Dios, eso se maneja aparte. O las finanzas, eso, una cosa es la vida religiosa y otra la economía. No, esto es disociar, es quebrantar, es romper con el proyecto de Dios, que nos llama a permanecer hijos de Dios, a permanecer cristianos, a permanecer posesión del Espíritu Santo. Por eso la primera lectura ciertamente nos muestra estos inicios de la Iglesia y el inicio para muchos, tanto paganos como judíos, de la vida cristiana en ellos. Sí, tenía que ver este inicio de la vida cristiana
en ellos con el bautismo, pero también tenía que ver con el Espíritu Santo. Algunos, antes de ser bautizados, Dios les regalaba el Espíritu Santo y, de hecho, los apóstoles por esto reconocían que Dios los llamaba a vivir esta permanencia en Él. Tú, querido hermano, querida hermana, ¿vives tu vida cristiana en todo momento? O como decíamos el domingo, tu vida cristiana es intermitente, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Se enciende cuando vienes a misa, cuando haces el rosario, cuando haces alguna obra buena, cuando vas a algún funeral, cuando te invitan a algún bautizo. Se apaga cuando estoy de malas, cuando algunas veces me divierto con cosas que sé que no agradan a Dios. Se apaga cuando yo me enojo. Si me enojo, se apaga mi vida cristiana, porque me doy permiso de decir groserías, de insultar, de agredir, de guardar rencores. Esto es no permanecer en el Señor. Esto, como decíamos el domingo, es despegarse de la vid que es Cristo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí da mucho fruto. Aquel que se separa, se seca, dice, y lo que hay que hacer es echarlo al fuego. Hoy el Señor nos recuerda en estos versículos del capítulo 15 del Evangelio de San Juan que estamos llamados a permanecer en Él. Y permanecer en Dios quiere decir permanecer en el amor. Si tú das lugar, querido hermano, querida hermana, al rencor, al resentimiento, no se diga al odio, al rechazo de alguien, entonces estás despreciando el amor y ya no estás permaneciendo en el Señor, permaneciendo en Dios, porque Dios es amor, dice primera carta de San Juan en el capítulo 4. Por eso supliquemos al Señor que nos conceda permanecer en el amor. Permanecer en el amor nos lleva a permanecer también en la verdad y en el bien y en la justicia. Y hablando de permanecer en la verdad, hoy se celebra la memoria de San Atanasio, santo que vivió en el siglo IV de la era cristiana. En aquel siglo, poco antes de terminar el siglo III y comenzando el siglo IV, hubo algunos cristianos que empezaron a difundir que Cristo era verdadero hombre, sí, pero que no era verdadero Dios. Es decir, sí, había nacido de una mujer, pero no era verdadero Dios, no era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto lo comenzó a difundir un obispo que se llamaba Arrio, por eso a esta herejía se le llamó arrianismo, y fue condenada por el concilio, el primer concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, celebrado en el año 325. En este concilio se declaró que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, de ahí sale lo que nosotros decimos en el credo. Cuando hablamos de Cristo, decimos que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que fue engendrado, que no fue creado, como sería un hombre es creado. No, Él fue engendrado por el Padre desde la eternidad, no creado, y es de la misma naturaleza del Padre. San Atanasio, a pesar de que muchos obispos que se llamaban cristianos, católicos, y algún en contubernio con algunos personajes políticos desterraron a San Atanasio en 5 ocasiones, él permaneció fiel a la doctrina, a la verdadera doctrina católica que se había
proclamado en aquel concilio de Nicea. Gracias a hombres como él que permanecen en el amor de Dios, también podemos hoy nosotros permanecer en la verdad, proclamando que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Dios nos conceda, a través de la fe, a través del amor, permanecer siempre en Dios. Que así sea. El 13 de mayo al 13 de junio comienza la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 2024. Se va a vacunar a todo menor de 5 años con todo el esquema de vacunación. Vamos a iniciar esquemas, completar esquemas o finalizar esquemas, poner refuerzos. Entonces se le hace un llamado a la población del municipio que van a andar en brigadas en sus colonias. Si hay padres de familia que salen a trabajar y dejan a su menor de edad con algún familiar o con alguna persona que los cuide, que dejen el carnet de vacunación a mano, porque ya nos ha pasado que pasan las brigadas, el niño está, pero los papás no dejan el carnet de vacunación a mano. O pueden también acudir a los establecimientos de salud. La vacuna está durante todo el año almacenado en los establecimientos que le toca según su colonia, donde pueden acercarse para, como les digo, completarlo, iniciarlo, finalizarlo, ponerle algún refuerzo. Recordemos que las vacunas nos ayudan a prevenir un sinfín de enfermedades, el rotavirus, influenza. ¿Qué significa esto? Que si al niño le llega a dar una influenza y está vacunado, entonces el cuerpo tiene como soldaditos de memoria que atacan esta enfermedad y los síntomas van a ser un poco más leves o puede ser asintomático porque ya tiene una respuesta que se la confirió la vacuna mediante la vacunación, entonces va a poder haber una respuesta de estos soldados del cuerpo, ¿verdad? Al igual nosotros ya a partir de este año tenemos la vacuna de la varicela para niños de 15 meses, ¿verdad? Anteriormente esta vacuna se vendía solo por la parte privada, ¿verdad? Y tenía un valor como de 3.000 a 4.000 empiras. Nosotros ya la presidenta y la Secretaría de Salud pues la incluyeron al esquema nacional de vacunación. Tienen esta oportunidad, acérquense, ya no la van a tener que pagar las personas que estaban interesadas, va a estar en los establecimientos de salud, al igual que también recordarles a los niños de entre 11 años aplicarse la antitetánica y a las niñas también, y a las niñas de 11 a 15 años la vacuna del VPH que previene el cáncer cervicuterino, que es la segunda causa de muerte por cáncer en el país. Así como usted lo mencionaba, también el dengue en nuestro municipio va en aumento, que significa que siguen habiendo criaderos y estos criaderos están en nuestras casas, ¿verdad? Lavar bien las pilas cada 5 o 7 días con la untadita cuando miremos los bichitos, porque la gente dice, es que está llena de bichitos. Bueno, los bichitos es la larva del zancudo y esa larva después se va a convertir en zancudo adulto transmisor de dengue. Entonces comencemos a eliminar los criaderos porque después vienen las temporadas lluviosas y si tenemos criaderos, este es el ambiente idóneo para que el zancudo se pueda reproducir, y si ahorita tenemos los casos en aumento, no me imagino en la temporada lluviosa, ¿verdad? Entonces nuevamente eliminar criaderos de zancudo, porque no todo está en la fumigación, porque si nosotros no eliminamos los criaderos de zancudo y fumigamos, es como echar sal al mar, ¿verdad? No hacemos nada, se mata al adulto, pero los criaderos que tienen las larvas en 7 días van a andar otra vez nuevamente los zancudos y van a decir, bueno, y no vinieron a fumigar y andan otra vez zancudo. Entonces el 80% de esta enfermedad es social. Es responsabilidad de cada ciudadano la eliminación de los criaderos. Eliminando los criaderos, esta enfermedad se controla en un 80%. ¿Cuántos casos de dengue ya en el municipio? 354 más o menos, ¿verdad? Solo la semana pasada. Entonces ya es alarmante, ¿verdad? Más que tuvimos ya un caso confirmado por muerte de dengue. Y vuelvo y repito, si nosotros eliminamos la fase acuática, la fase reproductora del dengue, eliminando los criaderos del zancudo y limpiando nuestras pilas, pues la otra parte ya solo sería matar el zancudo adulto mediante la fumigación. Pero si no se eliminan los criaderos, difícilmente. En este tema de la vacunación, doctor, es importante también hacer conciencia debido a que cuando la población se rehúsa a no aplicarse la vacuna, también a ustedes les atrasa para cumplir sus metas. Exacto. Cuando encontramos la negativa de la población, nosotros no llegamos al porcentaje o a la meta, ¿verdad? Recordemos, y vuelvo y repito, hay enfermedades que se previenen mediante la vacunación, como es
el virus sincitial, la influenza, por decirlo así. También tenemos tiempo de que no se presenta enfermedades que tienen erradicadas sobre 24 años en el país, como la poliomielitis, ¿verdad? Y que en otros países del mundo todavía existen. Entonces, recordemos que aquí pasan migrantes, que un migrante de esto venga contaminado y tenga contacto con un niño que no esté vacunado, eso sería una alarma para el país, y la poliomielitis puede causar la muerte, y es cuando los padres de familia empiezan a decir, pero es que salud no, es la responsabilidad de cada ciudadano de llevar a su hijo a inmunizar. Recordemos que hay leyes que se han creado para esto. Está la ley de la niñez, donde se habla que tiene que llevar a su hijo a vacunación. Nuestros padres antes vacunaban a todos sus niños, incluso bajaban de las montañas, no esperaban que los compañeros subieran. Entonces retomemos esta responsabilidad de como padres, llevar a nuestros hijos a inmunizarlos y evitar que se vayan a complicar por alguna de estas enfermedades que se previenen mediante la vacunación, ¿verdad? Siempre se les dice y se les da indicaciones que como toda vacuna va a tener dolor en el área de aplicación, que puede tener una pequeña fiebre o algún malestar, y se le dan indicaciones a los padres. Lógicamente, en verano esto sucede, se pone bien crítica la situación del agua, o sea, la distribución. Sabemos que no tenemos una buena distribución, pero sí tratamos de darle el servicio a la población para que esté tranquila y que hagan sus quehaceres y todo lo que tengan que hacer en sus casas, ¿verdad? La situación depende mucho del clima que estamos viviendo en nuestra zona, pero ustedes también tienen entendido que en la zona de la represa se están viviendo algunas irregularidades. Lógicamente, el pueblo tiene que saber esto. No sé qué es lo que está sucediendo, pero de mucho tiempo atrás nos han venido sucediendo cosas bien raras en la parte alta, en la donde están ubicadas las represas. Sabemos que no hay agua, pero también estas situaciones nos vienen a poner preocupados a nosotros como autoridades, también a nuestro alcalde Juan Carlos Molina, que ya tiene conocimiento de esto. Él va a tomar cartas en el asunto. Hemos venido teniendo dificultades. La vez pasada nosotros ponemos unos sacos para que el caudal de agua se vaya hacia la parte donde está la entrada de la presa. Nos han estado viniendo a cortar los sacos, hallamos los sacos abajo, le sacan la arena a los sacos. Luego acá volvimos y nos abrieron las válvulas de alivio de la represa, ¿verdad? La cual los tanques no se llenan y desabastecemos el pueblo de Olanchito. Ya amanecer ayer hallamos unas láminas en lo que es la entrada de los tubos, en la entrada del caudal a los tubos. Hallamos unas láminas ahí para que el agua no entrara y sobrara al río, ¿verdad? Eso se ha venido dando de poco acá, el cual nos limita a dar un buen servicio. Hay gente que se queda sin agua, hay gente que le llega menos tiempo el agua, pero es por este tipo de problemas, ¿verdad? Y sabiendo de que no es al señor alcalde que le hacen problema, no es a mí que me hacen el problema, ni las autoridades. El que sufre en realidad es el pueblo, y nosotros por eso estamos hablando esto, para que el que va a hacer ese tipo de delitos allá arriba no lo siga haciendo, porque el que está sufriendo es el pueblo en sí, y nosotros queremos darle un buen servicio al pueblo. ¿Tienen ustedes alguna sospecha de quiénes puedan ser estas personas malintencionadas que están haciendo este tipo de actos en la zona de la represa? Pues le voy a decir que no sabemos, no, porque esto sucede cuando los muchachos de nosotros se vienen para acá a sus casas, ya en la tarde. Eso sucede tarde-noche, ¿verdad? No sabemos a qué hora, solo sabemos que la situación cada día se está agudizando más. Se me olvidaba comentar, hace unos meses también tuvimos la visita de los delincuentes arriba. Uno de los muchachos lo asaltaron, le quitaron todas sus pertenencias y le llevaron su vehículo, su moto. También venimos peleando con esa situación, ¿verdad? Entonces el pueblo, yo creo que debe saber esto, y nosotros queremos brindarle lo mejor al pueblo.
Sí, gracias por el espacio y ya que ustedes cumplen una labor educativa, por decirlo de esta manera, transmitiendo este mensaje a la población, ¿verdad? Sí, hasta la semana 16, hasta la semana epidemiológica 16, tenemos 354 casos, ¿verdad? Que en relación al año pasado están aumentados. Entonces sí nos preocupa porque lo que significa es que la población no está eliminando los criaderos de zancudo, ¿verdad? Recordemos que estamos en un verano, se está almacenando más el agua, significa que antes de almacenar el vital líquido no realizaron la untadita, o que si almacenaron en baldes o barriles no tuvieron el cuidado de taparlo bien, porque recordemos que el zancudo se reproduce en agua limpia. En agua sucia jamás se va a reproducir el zancudo que transmisor del dengue, por decirlo así, aguas negras, agua de alcantarilla, muy difícilmente. Sino que a él le gusta el agua sucia y el agua sucia está el agua limpia está en nuestros hogares, ¿verdad? Recordemos. Entonces está el ambiente idóneo, el calor, el zancudo reproduciéndose, entonces los casos van en aumento, lo que significa que la ciudadanía ha hecho caso omiso de eliminar o mantener limpias sus recipientes donde depositan el agua, ¿verdad? Recordemos que el 80% de esta enfermedad es manejable siempre y cuando nosotros mantengamos nuestros entornos limpios. Si esto es ahorita que no han comenzado las lluvias, no me imagino cuando las lluvias comiencen. Entonces, hago un llamado a la población para que comience a sacar botellas, comience a sacar llantas, todo lo que en el periodo de lluvias pueda ser un potencial criadero y no se nos vaya a triplificar o cuadruplicar los casos de dengue, ir buscando las soluciones de ya, ¿verdad? Que estas llantas se las lleve el camión de la basura, o si lo vamos a ocupar, ponerla bajo techo en un lugar donde estén seco, eliminación de botella, de cáscaras, de concha, todo lo que vaya a ser un potencial criadero, al igual que ahorita que estamos en sequía prácticamente, que el agua nos viene por cortos periodos de tiempo, pues cuando llegue aprovechemos a limpiar bien nuestra pila, a llenar la pila y a realizar la untadita, ¿verdad? También tenemos planificado una actividad junto con la regional que van a mandar la máquina Leco para fumigar ciertos cuadrantes de la ciudad, pero siempre y cuando la población no haya hecho eliminación de los criaderos de zancudo poco o nada, se va a hacer con la fumigación. Sí, no, el trabajo que ustedes hagan es un trabajo muy fuerte, pero también necesitan el apoyo de la población, porque si la población no está colaborando, de nada sirve que ustedes estén esforzando para poder eliminar el dengue en Olanchito. Exacto, si la población no nos colabora con la limpieza de sus pilas o eliminando los criaderos de zancudo, todavía dicen, ay, es que tiene bichitos la pila, y no hacen nada, ¿verdad? De vaciar esta pila, si tienen agua, limpiarla, lavarla, restregar bien, como dice la población, las paredes, porque el huevecillo se adhiere a las paredes y es tan resistente que puede pasar una pila un año y empieza a llover y le cae agua, este huevecillo puede volver a eclosionar y convertirse en un zancudo adulto. Entonces, como mencionó usted, de nada va a servir que nosotros vayamos a fumigar los cuadrantes de la ciudad, se vaya a traer la máquina y se aplique el criterio técnico, porque también solo se fumiga por la tarde a las 5 o 5 en adelante, porque el zancudo es de hábitos nocturnos, o sea, solo pica o a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Entonces, imagínense que si a las 5 de la tarde la población no quiere que se le fumigue, no me imagino a las 5 de la mañana que uno le llegara a quererle fumigarse. Si ya de por sí a las 5 de la tarde lo insultan a uno, no me imagino a las 5 de la mañana. Entonces, sí cooperar, nosotros igual vamos a anunciar cuándo vamos a realizar la actividad, pero ya pueden comenzar desde ahora eliminando y limpiando sus pilas para evitar que el zancudo encuentre donde reproducirse y los casos vayan en aumento. Recordemos que el ciclo epidemiológico del dengue hay aumentos cada 5 años y el último fue en el 2019. Entonces en el 2024 se cumple el ciclo epidemiológico para este año, se está esperando un aumento de los casos y esto se puede evitar si nosotros como ciudadanos eliminamos los criaderos y limpiamos nuestros recipientes y los tapamos bien donde almacenamos el agua. Ya tenemos en el municipio lastimosamente la muerte de un menor a causa de esta enfermedad. El sistema educativo público del país requiere más inversión y al menos 6,000 docentes, ha reiterado la dirigencia magisterial. Es por ello que Alexis Vallecillo, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras,
consideró crucial realizar reformas a las leyes y políticas que obstaculizan el progreso del sector. Para que le podamos apostar en primera instancia a la cobertura y en segunda instancia empezar a avanzar con una reforma educativa desde primer grado para que tengamos estudiantes que sepan leer y escribir y empecemos a revertir todo el daño que se hizo con una mal llamada reforma educativa. Dolores Escobar, presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, señaló que la deuda histórica con el magisterio persiste, por lo que exigen las prerrogativas que desvincularon al sector docente. Para que nosotros, los profesores que se acaban de circunscribir en el proceso de selección de personal, que alrededor de 23,000 profesores están siendo espera de un espacio laboral, pues puedan tener acceso a trabajo digno en el sector educación y de la profesión, hacer acopio de la profesión de lo cual ellos pudieron proveerse. Por otro lado, el secretario de Educación, Daniel Esponda, indicó que hay buenos avances en la educación hondureña, a pesar de los desafíos. Mencionó que siempre existen distractores que magnifican los errores pequeños. Lamentablemente las condiciones económicas que nos dejó el gobierno anterior, todo el pueblo hondureño sabe que no han sido las mejores. Hemos venido mejorando las condiciones laborales de nuestros compañeros docentes. Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. En la semana de actividades del Papa Francisco, el sábado recibió a los seminaristas del Seminario de Burgos. Les aconsejó que se preparen para llenar los corazones de Dios, caminando de dos en dos, llevando a Dios a las tierras vaciadas, abandonarse con confianza a Dios, que se desprendan de las falsas seguridades humanas. Les expresó su alegría al ver en la comunidad un mosaico de razas, culturas, edades que se han encontrado para responder juntos a la llamada de Jesús al sacerdocio ministerial. Burgos, les dijo, una tierra rica de historia y tradición, de gente recia por el clima y las costumbres, pero que los seminaristas definieron como la España vaciada. Al respecto, Francisco les dijo que la reflexión puede partir del pasaje de San Lucas en el que Jesús envía a sus discípulos a donde pensaba ir él. Es un buen criterio de discernimiento y de examen, pues lo podemos traducir a nuestra realidad con unas simples palabras. Jesús me quiere en esta tierra vaciada para llenarla de Dios. Es decir, para que lo haga presente, mis hermanos, para que construya comunidad, construya iglesia, pueblo. Antes que nada, este propósito se realiza siendo un grupo heterogéneo que sabe de acogida y enriquecimiento mutuo. Sin caridad a Dios y a los hermanos, sin caminar de dos en dos, como sigue diciendo el evangelista, no podemos llevar a Dios.
Tener a Dios en nosotros nos llena de paz, dijo, una paz que podemos comunicar, llevar a todos los pueblos y ciudades, desearla para cada hogar. De este modo, dijo el Papa, llenarán con su luz los campos que ahora parecen yermos, fecundándolos de esperanza. Y el domingo pasado, el Papa Francisco estuvo en Venecia, 5 horas, donde se encontró con las detenidas de la cárcel de la Giudecca, con los artistas que están participando en la Bienal de Arte de Venecia y con los jóvenes de la región del Véneto. Cuarto Papa en visitar la ciudad y primero en visitar esta Bienal. Francisco recorrió las calles y canales partiendo del pabellón de la Santa Sede instalado en la cárcel de la Giudecca. Se encontró con las reclusas del centro penitenciario femenino. Se detuvo a escucharlas, le dirigió un discurso con palabras de esperanza sobre una cárcel que puede convertirse en un lugar de renacimiento moral y material en el que no se aísle la dignidad. Palabras de esperanza dirigidas también a los jóvenes de la región del Trivéneto, unos 1.500 reunidos en el atrio de la Basílica de Santa María de la Salute, a la que llegó el Papa en lancha motora. A ellos la invitación a levantarse del suelo porque estamos hechos para el cielo. Levantarse de la tristeza para mirar hacia arriba. Levantarse para ponernos delante de la vida, no sentados en el sofá. Y en su homilía, Francisco habló de la belleza de Venecia, espléndida pero frágil, y por tanto necesitaba de cuidados y protección, pues de lo contrario, advirtió, podría incluso dejar de existir. Por ello hizo un llamamiento a las autoridades y habitantes para que Venecia, que siempre ha sido un lugar de encuentro y de intercambio cultural, pueda ser un signo de belleza accesible a todos, empezando por los últimos. En el día en que la Iglesia recuerda a San José Obrero y comienza el mes mariano y al final de la audiencia general, Francisco recordó a los pueblos afectados por la guerra en Ucrania, Palestina, Israel y a los rohingyas en Myanmar y subrayó cómo desgraciadamente las inversiones más rentables son las vinculadas a la industria armamentística. Ganar dinero con la muerte, reiteró, es terrible, por tanto dijo, pidamos la paz, que avance la paz. La guerra siempre es una sconfitta. La guerra es siempre una derrota, siempre. Pensemos en la atormentada Ucrania que tanto sufre. Pensemos en los habitantes de Palestina e Israel que están en guerra. Pensemos en los Rohingya, en Myanmar, y pidamos la paz. Pidamos la paz verdadera para estos pueblos y para el mundo entero. Francisco manifestó también su cercanía espiritual al pueblo de Kenia, que ha sufrido una grave inundación, cobrándose trágicamente la vida de muchos hermanos, hiriendo a otros y causando una destrucción generalizada. El número de muertos hasta el momento por las consecuencias del mal tiempo que azotó Nairobi y la cercana zona de Mai Maui es de 169, mientras que 91 están desaparecidos. Más de 190.000 personas se han visto afectadas. El Papa invitó a todos los presentes a rezar por aquellos que están sufriendo los efectos de este desastre natural. Incluso, dijo el Papa, en medio de la adversidad, recordemos la alegría de Cristo resucitado.